Hola, en este video les voy a explicar la normalización y las formas normales que hay en una base de datos. Comenzaré por darles el concepto de normalización. Normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Debemos de tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones. Estas reglas son diseñadas para proteger los datos y para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. Las bases de datos se normalizan para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borradores indeseados de datos. Los requisitos para que las tablas de base de datos estén normalizadas deben cumplir las siguientes reglas. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Ahora seguimos con las formas normales y les explicaré la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Primera forma normal, o también conocida como 1FN. Esta forma nos lleva a eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Para que una tabla esté en primera forma normal, sus atributos deben contener valores atómicos. Esto quiere decir que tienen que ser indivisibles. Y aquí un ejemplo de la primera forma normal, donde tenemos 5 columnas. En la primera columna es ID, la segunda columna nombre, la tercera columna puesto, la cuarta columna salario y la quinta columna emails. Podemos ver que no se cumple para el atributo emails. Para poder solucionar este problema existen dos opciones. Primera opción, duplicar registros con valores repetidos. Se elimina el atributo emails que violaba la condición y se incluye un nuevo atributo email que sí sea indivisible, por lo que se crea una nueva clave primaria con este nuevo atributo. La nueva clave primaria será ID email y esto nos quedaría de la siguiente manera. Y la opción 2 es separar atributo email en otra tabla. Se crea una nueva tabla empleados B que no contenga el atributo email, que nos quedaría de la siguiente manera, con 4 columnas: ID, nombre, puesto y salario. Ahora es en la columna de email. Y se crea una nueva tabla emails con clave primaria ID email. Las tablas emails y empleados se relacionan por el campo ID. La siguiente es la segunda forma normal, o también conocida como 2FN. Una tabla está en segunda forma normal si está en primera forma normal. Todos los atributos que no son clave primaria tienen dependencia funcional completa con respecto a todas las claves existentes en el esquema. Para recuperar un atributo no clave se necesita acceder por la clave completa, no por una subclave. Y las segundas formas normales aplican a las relaciones con claves primarias compuestas por dos o más atributos. Y aquí un ejemplo de la segunda forma normal. En la tabla de empleados A se podía ver las dependencias de los atributos ID, nombre, puesto, salario. Ahora observamos que los atributos nombre, puesto y salario
dependen únicamente del campo ID, por lo que no cumple la segunda forma normal. Para solucionar ese problema, actuamos sobre los atributos con dependencias incompletas. Eliminamos los atributos con dependencias incompletas y creamos nueva tabla con los atributos y la clave de la que depende. Y vemos que se llega a la misma solución que con la primera forma normal. Y por último, la tercera forma normal, o también conocida como 3FN. Una tabla está en tercera forma normal si está en segunda forma normal. Todos los atributos que no son clave primaria no dependen transitivamente de esta, y por tanto hay que buscar dependencias funcionales entre atributos que no estén en la clave. Y ahora un ejemplo de la tercera forma normal. Las dependencias transitivas son ID, puesto, salario. Observamos cómo la dependencia puesto salario tiene dependencia transitiva con la clave primaria. Y para poder solucionarlo, actuamos sobre los atributos con dependencias transitivas y separamos en una tabla adicional los atributos que tienen dependencias transitivas con la clave salario y establecemos como PK el campo que define la transitividad, puesto. Y se añade el campo puesto como forGainKey.